Radio Vital te invita a conocer un mundo de información, noticias y entrevistas relacionadas con la salud. Esto es Mundo Salud. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Mundo Salud. Es un placer para esta servidora poder charlar con usted y poder compartirle vanguardia médica para su bienestar. El primero va a ser una reflexión y pues una vanguardia, porque nos va a hablar un experto sobre cómo las células madre, que son las celulitas que son las que generan, pues ahora sí, cada órgano, piel, parte de nuestro cuerpo en general, pueden regenerar el problema de la audición. Así ya lo escuchó, y esto es posible. Por eso vamos a saber cómo, y nos van a dar mucha información interesante al respecto. Esto es Vanguardia Médica. Amigos, un placer platicar con ustedes la tarde de hoy sobre la posibilidad de poder escuchar mejor con el apoyo de las células madres dentales. Y ustedes se preguntarán cómo es esto. Para ello, tengo el gusto de saludar al licenciado Gerardo Alcántar, quien es director comercial de Bioden México, y nos hablará sobre este tema para entender cómo podemos atender este problema tan importante que es la audición, porque no sé si se han puesto a pensar o a reflexionar o si sabían que en México, por ejemplo, tan solo existen 8 millones de personas que sufren algún tipo de pérdida auditiva, y de igual manera las células madre dentales nos podrán ayudar a regenerar el pabellón auricular y también recuperar la audición. Pero qué mejor que el propio licenciado Gerardo Alcántar nos hable al respecto de esta situación. Así que, licenciado Gerardo, le agradezco su presencia para podernos dar esta entrevista, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Antes que nada, les agradezco el interés en este tema, ya que es un tema, pues bueno, que afecta, como bien lo dicen las cifras, a millones y miles de mexicanos que tienen alguna disfunción o alguna limitación auditiva. Cuando hablamos de problemas tanto del pabellón auricular como de audición, nos referimos a dos tipos de tejidos distintos. Yo quiero explicar a los amigos que nos escuchan que un tejido, ahora sí que en biología se puede llamar desde una uña hasta un órgano. Por ejemplo, en el caso del pabellón auricular, que significa pues la parte de la oreja, digamos el cartílago de la oreja, lo que está afuera, lo que nos ayuda a que podamos cachar de mejor forma las ondas sonoras que son emitidas de nuestro entorno. Cuando alguien tiene una lesión de ese tipo, digamos que hay muchos casos de chicos que nacen sin una oreja o una oreja incompleta, o también hay casos de accidentes, ¿no?, que lastimosamente pues se pierden la oreja. Y actualmente ya existen afortunadamente algunos tratamientos y aplicaciones donde a partir de células madres dentales o mesenquimales de los propios pacientes se hace una reconstrucción de este cartílago de la oreja. Y entonces, si nosotros nos ponemos en perspectiva e identificamos bien, pues a partir de un diente se podría pues ahorrar muchos problemas, ¿no? Porque un niño que nace con una oreja mal formada, pues lastimosamente en esta sociedad pues es objeto de burla, pues el niño pierde confianza en sí mismo, se desmotiva, genera depresión. Vaya, hay varias consecuencias y daños posteriores cuando alguien tiene un problema así. Ahora, en cuanto a la recuperación de la audición, es muy importante mencionarles antes que nada que las células madres dentales o mesenquimales son las células maestras de nuestro organismo. Digamos que son las células que nos formaron a partir de la fecundación del óvulo y del espermatozoide. Son las células que se fueron transformando de un microhuevito a seres humanos de 1,80, de 1,60, con distintas funciones, con distintos sistemas biológicos. Entonces, en la parte de la audición existen unas células que se llaman células ciliares.
el cerebro las identifique para la clasificación de los sonidos. Cuando alguien tiene una lesión en el oído de forma grave, digamos, cuando empieza a perder la audición, cuando somos viejitos y empezamos, pues, ahora sí que a dejar de escuchar con claridad nuestro entorno, las células madre que se obtienen en los dientes tienen la capacidad de regenerar las células que se encargan de dar esta sensibilización, que son una especie de células nerviosas dentro del oído. Actualmente en México cada vez hay más aplicaciones, más centros, incluso ahí en Guadalajara hay algunos lugares donde hacen tratamientos con células madre dentales. Son centros bastante prestigiosos. Es importante aclararles a todos los amigos que estos temas cada día van a empezar a surgir más, porque ustedes se darán cuenta que se habla de células madre para autismo, que se habla de pacientes que se están tratando la diabetes infantil con células madre. También estamos hablando de casos de lupus, de esclerosis múltiple, de regeneración de cartílago en rodillas, regeneración de cartílago de oreja, ¿no? Ya que pues gran cantidad de científicos, incluso 2 de los últimos ganadores de premios Nobel en los últimos 5 años, coinciden en que pues este es el camino a seguir en la medicina, la cuestión de regeneración a través de nuestras propias células. Por eso me gustaría invitar a todos a que, pues, si tienen más curiosidad del tema, pues existen muchos sitios de internet donde están muy buena información. Hay empresas que se dedican a dar orientación a los pacientes sobre estos temas, y bueno, pues que se acerquen a un experto para platicarles de las posibilidades de ya sea recuperar el pabellón auricular o regenerar las células ciliadas y por ende recuperar parte del oído interno y mejorar la audición. Muy interesante, licenciado Alcántar. La verdad, pues eso es una verdadera vanguardia médica. Nos sorprende, la verdad, demasiado que las células madre, y bueno, nos puedan informar todo esto, y sobre todo pues recordar de que de esta misma manera fuimos nosotros formados en el vientre materno, cada uno de nosotros. Y una pregunta con relación a estas células madre dentales, si yo requiriera, por ejemplo, alguna reconstrucción de este tipo, ya sea para mi oído u otra situación, ¿necesitan ser forzosamente mis células madre dentales o pudiera ser alguna otra célula madre que fuera compatible conmigo? Es muy buena pregunta y también muy buena la reflexión que hiciste. La primera es, bueno, específicamente la célula, al menos en Estados Unidos y en México, pues es algo similar. Está permitido que haya que se puedan hacer donaciones de células de parientes de primero y segundo grado de consanguinidad, ¿ok? Uh-huh. Es decir, que un niño puede donarle las células de sus dientes de leche a su abuelo, o una hija, una muela del juicio, a su papá ya mayor. Esas son las cuestiones en cuanto a las donaciones. Y yo creo que valdría la pena, tocando un poco el punto que citaste en la reflexión sobre cómo vamos avanzando, a mí me gustaría que los que nos están escuchando en sus casas o en el coche o en la oficina se pusieran a pensar un poco, a recordar un poco cómo hace 20 años hubo una oveja llamada Dolly que fue clonada a partir de células madre, ¿no? Entonces, y veamos en los últimos 20 años todo lo que hemos avanzado en tecnología, las computadoras, los celulares, los automóviles mucho más eficientes y más rápidos, la comunicación en todo momento, y bueno, el caso de la medicina, pues, de 20 años que se clonó una oveja, a ahorita que estamos, pues, recuperando la audición, recuperando nuestros sentidos, pues, estamos, pues, cada vez más avanzados, afortunadamente. Y por ejemplo, licenciado Gerardo Alcántar, para profundizar más sobre temas y si yo quisiera recolectar estas células madres dentales,
mías, no sé si yo, por ejemplo, que soy un adulto, todavía se pueda, o es solamente en los niños, no sé si me podría detallar eso y a dónde me podría comunicar para obtener más informes. Claro, en adultos se encuentran células madre dentro de las muelas del juicio y los premolares. Les voy a dejar un teléfono para que nos llamen por si quieren orientación. Aquí hay médicos especializados que se encargan de dar la información. Este número es 01800 999 3336, o sea, 3 números 9, 3 números 3 y un 6 al final. O pueden meterse a www.celulasdentales.com o www.biodebiologiaeden.com. Muy bien, y ya ahí ya profundizar más sobre el tema. Entonces, pues hay muchas posibilidades, el licenciado Gerardo Alcántar. Bien, vale la pena profundizar y el tema, y nos gustaría que más adelante nos pudiera usted, si tiene bien, pues dar alguna otra reflexión sobre este tema que consideramos que es bastante amplio. No me queda más que darle las gracias y desearle una excelente tarde, licenciado Gerardo Alcántar, como director comercial de Bioeden México. Muchas gracias por el tiempo. Muy buenas tardes para todos los amigos de casa. Gracias, y se queda el 01800-999-3336 para contacto, y de igual manera la página web es www.celulasdentales.com para mayores informes, que también compartiremos en redes sociales. Amigos, gracias por haber escuchado esta entrevista. De igual manera agradezco a Silvia López Gómez, que nos solicita por el programa y los temas tan interesantes. Gracias.